2020 se llevó a cabo hace casi un año, en agosto del año pasado, 2020, y en menos de 15 días se juntaron 2.700.000 firmas en todo el país. Casi el doble y en un periodo de tiempo muy corto, fueron 15 días. Poco más de 15 días. Se juntaron, una vez que se juntaron, se llevaron a un histórico domicilio en Tepeji, en la Ciudad de México, ¿no? Ahí llegaron colectivos, sindicatos, asociaciones civiles, organizaciones sociales, ¿no? Llevaron con mucha esperanza, ¿no?, las firmas. Ahí se hizo el conteo y se llevaron al Senado. El Senado, a su vez, mandó esas firmas al INE para su validación. Entonces, nada más, Emanuel, ¿qué es específicamente esas firmas? ¿Qué buscan o qué buscaban en su momento? ¿Qué era ese respaldo? ¿Qué se buscaba exactamente realizar? Se le estaba solicitando a las instancias correspondientes que se le preguntara al pueblo si estaba de acuerdo o no en que se abriera un proceso de investigación en contra de los expresidentes, ¿no? Eso fue la pregunta. La pregunta es básicamente enjuiciar desde Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Una vez que ya se aprobó esta iniciativa, se modifica la pregunta y hace alusión a los actores políticos del pasado. Esto abre la puerta en general, ¿no? Esto abre la puerta que incluso se puede enjuiciar a gobernadores y a altos gobernadores. Luego por ahí nos cuestionan mucho, bueno, ¿y por qué no enjuician a Andrés Manuel? Queremos decirles que esta consulta popular abre la puerta a que cualquier delito que se cometa dentro de este gobierno, de este periodo de gobierno, pues también pueda ser juzgado. O sea, no está exento nadie, de ningún partido, ningún cargo, nadie. Entonces, 2014 se reforma la Constitución, 2020 se juntan las firmas, y luego, ¿qué pasa? Luego, en 2021, el presidente, pensando, luego suena algo chusco, pero él pensaba que no se iban a juntar las firmas, ¿no? Él solicita también al Senado que se pueda iniciar un proceso para que se apruebe una consulta popular. Entonces se aprueba esta consulta, pero el INE dice, ¿saben qué? Esto no es constitucional, y mete un proceso, ¿no?, que al final no avanzó, pero ya daba indicios el INE de que no estaba dispuesto a... De acuerdo. Que no estaba de acuerdo. O sea, que el INE, como ya lo vimos en esas elecciones pasadas, busca defender a la mafia del poder. Es el cuarto partido contra el cual se lucha desde Morena. Más que un árbitro, está asumiendo una postura de golpeteo, ¿no? O sea, no está ejerciendo su labor. Pero bueno, entonces ya daba indicios de que no quería que se hiciera la consulta. Y después dice, ¿saben qué? No hay dinero para realizar la consulta. Nosotros proponíamos que la consulta popular se llevara a cabo el 1 de julio de este año, en las elecciones más grandes que ha habido en México. 6 de junio. 6 de junio. Que se llevara a cabo, pero el INE, como andaba ahí con jaloneos, decía que no había dinero, al final se atrasó, no se pudo, y queda el 1 de agosto, ¿no? Pero sigue diciendo, no hay dinero para hacer la consulta popular. Entonces, de un 100% de casillas que se colocan en un proceso electoral normal, que para el caso de la consulta popular se van a llamar mesas receptoras, de ese 100% se reduce a un 30%. Estamos hablando que en una sola mesa receptora se van a absorber entre 7 o 10 secciones electorales. Esto, o sea, que va a ser algo muy grande digamos que va a quedar gente muy lejos de las casillas. Ese va a ser el principal problema, ¿no? O sea que en algunas comunidades, por poner un ejemplo, donde la gente estaba acostumbrada a que en su comunidad se colocara la casilla, ahora va a tener que desplazarse considerablemente para llegar a ejercer su derecho al voto, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que para que la consulta popular tenga carácter vinculante debemos de garantizar el 40% de participación del padrón nominal del INE, pues esto va a causar que haya una merma en la participación, ¿no? O sea, 37 millones de personas tienen que votar para que sea vinculatorio. Es así, ¿verdad? No sé, 37 millones de personas tienen que votar en 62,000 mesas receptoras de todo el país para que la consulta tenga un carácter vinculatorio. Muy bien, Emanuel. Amigas, amigos, vamos a ir a un corte. Hay muchos detalles, muchas palabras que hay que bajarlas, aterrizarlas en cuestiones ya más entendibles. Vamos al corte y regresamos para seguir hablando sobre la consulta del 1 de agosto.
Muy bien, pues estamos de regreso en Morenos Construyendo Michoacán. Estamos con Emanuel Flores. Hay que recordar, ese es el programa de nuestro amigo Julio Enrique Peguero Espinosa. Y bueno, pues estamos hablando con Emanuel de un tema súper interesante. Él viene a explicarnos qué es la consulta que se va a realizar el 1 de agosto. Entonces, Emanuel, primero, ¿por qué se llama consulta? ¿Dónde se va a participar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Con qué hay que llevar? Hay que llevar el carnet de vacunación, ¿cómo vas si te dejan votar? Okay. Porque la gente tiene muchas dudas y exactamente que nos platicaras qué va a pasar ese día, cómo va a ser, etcétera. Mira, la consulta popular es un mecanismo de la democracia participativa, ¿no? Que en muchos otros países desde hace muchos años pues ya se ha venido desarrollando, ¿no? En muchos países casi cada año se hacen consultas populares para preguntarle a la gente si está de acuerdo en algún tema en específico de la vida pública de su país, ¿no? En México este ejercicio va a ser inédito. Nunca antes se le había preguntado al pueblo de México su opinión sobre algún tema en específico. Entonces estamos hablando que con esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se va a inaugurar un nuevo capítulo en la historia de la democracia en México, que es muy importante y que yo resaltaría que forma parte de este proceso de transformación por el cual estamos viviendo. Entonces es doblemente importante, o sea, vamos a ir a votar para hacer justicia, pero además vamos a ir a votar para abrir esta nueva etapa. A ver, entonces el 1 de agosto va a ser es un domingo 1 de agosto. El domingo 1 de agosto. Van a poner, se llaman mesas receptoras, pero son casillas, ¿no? Al final, casillas. Y la gente va a llegar ahí y para poder ejercer su opinión, ¿sí, su opinión o cómo se llama? Su voto. Su voto. Su voto. ¿Qué tiene que llevar? ¿Su INE o cómo se puede identificar? Únicamente con INE. Su INE. Tenemos, o sea, las personas que van a participar son las mayores de edad, ¿no? De 18 años en adelante. Hay que llevar su INE como cualquier elección normal. Hay que ver en la página del INE, creo que ya está por ahí la información, ver en qué casilla nos va a tocar votar. Es importante, no va a haber casillas especiales. Hay que solamente vamos a poder ejercer nuestro voto en la casilla que nos corresponde, okay, ¿no? Entonces, pues es importante que salgamos a participar, ¿no? Porque en Michoacán el 40% del padrón electoral equivale a 1.5 millones de michoacanos, ¿no? O sea, es una cifra que todos elevada. Los que salimos a votar este 6 de junio tenemos que salir a pedir que se enjuicien a los ex servidores públicos. Bueno, sí, bueno, ahí es importante, fíjate. Desde luego yo estoy pidiendo que salgan a votar por el sí, yo promuevo el sí, pero es importante que si hay alguien que dice, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo en que se enjuicien a los expresidentes, pues salga a votar y diga que no, o sea, que expresemos, como te digo, es un ejercicio inédito y es importante que expresemos nuestra decisión. Entonces, si no estamos de acuerdo, pues salgamos a decir que no. ¿A partir de qué hora se van a montar las mesas receptoras, las casillas? De 8 a 6. De 8 a 6. Igual que una elección. Aquí sería importante comentarles que como es una iniciativa ciudadana, obviamente no va a haber representantes de partidos, pero sí necesitamos cuidar el proceso, ¿no? Entonces se abre un espacio para que la ciudadanía vigile. Se llaman, esta figura se llama observadores electorales. Va a haber 3 por mesa receptora, ¿no? Entonces es importante que quien esté interesado en vigilar el proceso, pues se anote, se registre. A lo mejor por ahí más al rato podemos dejarte el link para que nos ayuden a compartirlo. Cualquier persona se puede registrar. El único requisito es que actualmente no sean líderes de algún partido político. Se pueden ser militantes o apartidistas, pero que no sean líderes de algún partido político. O sea, Raúl Morón no se puede registrar. No. Para poner un ejemplo, sí. ¿no? Tampoco se puede registrar, no sé quién es el líder del PAN ni del PRI, ninguno de ellos se puede registrar. Ni los conocemos. Muy bien, Emanuel, entonces la gente va a salir, va a dar su opinión. Sabemos, como lo mencionabas, que pues el INE únicamente va a poner el 30% de las casillas porque dice que no hay dinero, pero también sabemos que el organismo de elecciones a nivel mundial más caro de cualquier país es el mexicano. ¿Cómo explicas esta parte? ¿Qué te da a ti entender que es el que más dinero se le invierte a nivel internacional? México es el que más gasta en elecciones y el que más gasta en el INE, pero el INE dice no tengo dinero para una consulta. ¿Tú qué entiendes que está pasando con esa situación? ¿Por qué se dan así las cosas? No, pues es claro que el INE no quiere, ¿no? No está de acuerdo primero con este proceso de transformación que está viviendo México. Él no asume una postura de árbitro electoral, más bien se asume dentro de la oposición.
a la decisión que ya tomó el pueblo de México en las urnas en 2018. Entonces, en este caso específico de la consulta, él ha sido claro, no quiere, pues, o sea, no está de acuerdo con estos nuevos mecanismos de democracia participativa, no está de acuerdo en que la ciudadanía comience a pensar la democracia de otra forma, y ellos se siguen viendo como los únicos garantes de la democracia, ¿no? Partidista en este caso. Entonces no quiere, o sea, es así de claro, no quiere que se lleve a cabo. En este momento están siendo obligados por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les ordenó, les mandató que tenían que realizar la consulta. Entonces la están realizando a regañadientas. Hay que dejarlo bien en claro, no es algo que ellos estén festejando ni que quieran, tampoco quieren que salga bien, porque si quisieran que salga bien lo hubieran hecho desde el primer momento cuando llegó la solicitud, y lo que hizo el INE entonces fue politizar este tema y decirse que no eran los árbitros indicados, y fue entonces que se tuvo que llevar al Tribunal Electoral del Poder Judicial, quien ya les ordena que lo hagan. Así es. Y ahora que le dicen que lo hagan, dicen no hay dinero, y entonces todo este tipo de cosas, pues aunado a lo que vimos durante la jornada del 6 de junio, la jornada electoral, donde no tuvimos un árbitro electoral, sino que el INE cargó sus dados hacia el PRI, PAN, PRD, pues ahora seguramente tendríamos que vigilar doblemente esta consulta. Es por eso tan importante la invitación que hace Manuel, que vayamos, que nos inscribamos como observadores, para que seamos los mismos ciudadanos los que garanticemos que la consulta no vaya a ser alterada. Así es. Mencionas algo muy importante. El INE interpuso una controversia constitucional, y el tribunal le dijo, no, la consulta va. Entonces, tienes razón, está actuando a regañadientes, él no quiere. Pero aún así vamos a dar una lección importante. Para mí este proceso de democracia participativa no solamente es un instrumento legal, también es un instrumento pedagógico para educar democráticamente a las nuevas generaciones, ¿no? A partir del 1 de agosto de este año, la ciudadanía va a empezar a percibir la democracia de otra manera, su participación en los temas públicos va a ser diferente, ¿no? Entonces, aunque el INE no quiera, aunque le pese, vamos a hacer historia. Se va a tener que ir acostumbrando, porque al final hay que, pues si es una solicitud que está en la Constitución, pues tienen que acatarla. Amigas, amigos, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar a cerrar este último bloque con el tema más importante. Se habla de enjuiciar, y bueno, pues hay muchos jóvenes que no conocen a Salinas de Gortari, lo que hizo Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y hay que ver esos 5 expresidentes por qué deben ser juzgados, pero además todos los exgobernantes, exfuncionarios van a entrar al mismo aro con esta consulta, por eso la importancia de participar. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Estamos de regreso, agradecemos, se incorpora el autor intelectual de este programa, Julio Enrique Peguero Espinosa. El que siempre llega tarde. Pero llega, eso es lo importante. Julio, pues ya hablamos de cómo va la consulta, qué se va a hacer, qué día se va a realizar, quiénes pueden participar, pero ahora viene la parte más interesante, y ahí es donde tú nos puedes ayudar mucho junto con Emanuel. ¿Por qué enjuiciar a los expresidentes? ¿Por qué enjuiciar a Felipe Calderón? ¿Por qué enjuiciar a Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Carlos Salinas de Gortari?
Amigo Manuel, adelante. Bueno, quiero resaltar aquí algo que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, se abre la posibilidad de que se enjuicie no solamente a los expresidentes, sino a los actores políticos del pasado, ¿no? Cualquier funcionario, cualquier gobernador. Entonces, pues México, la historia política de México ha estado marcada por la impunidad, ¿no? Incluso muchas veces son secretos así entre voces los delitos que se han cometido, pero nadie se ha atrevido, o los que se han atrevido a denunciarlos, pues se han encontrado con represión, con algunas otras cuestiones importantes. Entonces, hay que salir para marcar un precedente, mejor dicho, y que nunca más un funcionario que cometa algún delito pues se quede impune. Desde luego que hay casos muy en específicos, ¿no? El caso de Salinas de Gortari, sabemos que entregó los recursos del país al extranjero, que entregó las empresas importantes del gobierno a empresas privadas. Sabemos la represión que sufrió el movimiento social durante su sexenio. Sabemos de la corrupción, cómo le entregó a sus amigos también empresas importantes, y así muchos otros casos, ¿no? Que es muy importante que se abran estas carpetas de investigación, porque quién sabe cuántas otras cosas no sepamos, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí, bueno, y cabe también señalar que hay mucha población que le están inhibiendo, que el discurso de los intereses creados, porque más aparte de lo que hablas, Emma, todos estos expresidentes, más con Salinas, crearon intereses y se hicieron intereses creados, o sea, tuvieron en sí ¿cómo podríamos decir? La facultad, o tuvieron en sí hacer este círculo de poder donde ellos de corrupción, la mafia de la corrupción, donde ellos mismos dieron concesión. Recuerden que Salinas privatizó muchas paraestatales, fue el que más lo hizo, aunque con De la Madrid empieza el periodo neoliberal de privatizaciones, Salinas es el que más lo hace, sí, y los demás lo aprenden muy bien, porque es cuando empieza a mostrarse más el poder político con el poder económico. Se hacen nuevos ricos, grandes nuevos ricos, y ahí crean intereses que todavía hasta la fecha los tienen, y que ellos sí vivían de ese gobierno, en este sistema de corrupción y de tráfico de influencias que había. Y la percepción que se quiere crear con los ciudadanos es de ¿para qué? ¿O por qué mejor no actúa el gobierno? O sea, ¿por qué no actúa el gobierno y por qué nos preguntan? Y los más escépticos y los más, podríamos decir, que se dicen que no les interesa la política porque así lo ven, ciudadanos que no les interesa la política así lo ven, pero que en el momento que les llega algo de razonamiento sobre esto que estamos hablando, ellos dicen, ¿para qué? Si mejor que lo hagan, no que nos pregunten. No, nunca pasa nada, nunca les hace nada también, ¿no? ¿De qué va a servir? No, pero ¿para qué nos pregunten? Mejor que lo hagan cuando pues es una connotación política, es un paso hacia la democracia participativa que se requiere en este país, no, para que no dependamos nada más de nuestros diputados, amigos ciudadanos, ciudadanas, no nada más votemos y ya que el diputado haga, o que el senador, o que el mismo presidente municipal o el presidente de la república. Y si mostramos ese poder con esta situación del 1 de agosto y damos un paso más allá a la democracia participativa, entonces sí, los funcionarios, como decía Manuel, no nada más son los expresidentes, sino los funcionarios del pasado, crea un precedente, y este precedente hace que los funcionarios del pasado, o los funcionarios y nuevos presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera, todo el que esté en la función pública, el rechazo de la gente tenga validez. Y también no vamos a ir al extremo como en Asia, ¿no? Que asesinan a los corruptos, pero la idea es enjuiciarlos también, ¿no? Que haya realmente un proceso judicial en contra de ellos, que esté validado y respaldado por la sociedad mexicana, que todos estamos inconformes de lo que ha pasado. Lo decía antes Manuel López Obrador, desde hace 40 años estamos pagando
todo lo que vendieron de México, el Fobaproa, desapariciones. Que se fue con Cedillo, el Fobaproa, Sí. los asesinatos de Acteal, Aguas Blancas, lo de Atenco con Vicente Fox, Los ¿sí? 43 de Ayotzinapa, que sí, Sí. sin saber Ah, nada sí. La guerra de contra ellos. el narco, todas las víctimas. de La esa- guerra contra el narco, el fraude electoral del 2006 88 y del 2006. Así es. O sea, todo esto son atenuantes y son delitos que se cometieron al amparo del poder público, pero que se necesita, como se crean estos intereses que estamos diciendo, se necesita el respaldo de la mayoría de la ciudadanía. ¿Sí? Se necesita la democracia participativa porque vas a crear un precedente de enjuiciar a expresidentes. ¿Cuándo se había visto esto en México? No, Y pues nunca, siempre se estaban protegiendo entre ellos mismos. acuérdense que aquí teníamos la dictadura perfecta en los tiempos del Priato. Entonces, aunque muy pronto se empezó con el contubernio en la época de Miguel Alemán Velasco, de cuando ya tenían los amigos y se daban contratos y se empezó a industrializar el país, la Ciudad de México empezó a ser más urbana, empezó a ser ciudades, México pasó a una cuestión urbana. Nunca se hizo nada contra estos cuotas de poder, jamás en la vida. Entonces ahí crearon un precedente y crearon esta dictadura perfecta, aunque hubo hombres, vamos, entre comillas, honestos, como Ruiz Cortines, pero que de todos modos tenían la mano dura del autoritarismo priista de ese tiempo. Pues se creó este precedente de que el presidente y los familiares del presidente eran intocables. Así es. Entonces, ¿quién iba a juzgar a un expresidente cuando meten a Raúl Salinas de Gortari, que lo acusan por el asesinato de Ruiz Massieu? A Carlos. A Raúl, Perdón, sí, a Raúl, hermano de Carlos Salinas de Gortari, Así es es. presidente, es la única vez, pero Pero además fue revancha. digo, fue no revancha, justicia. no fue justicia, pero no se hace al expresidente, porque aquí en México no se movía un alfiler sin el poder del presidente. Bueno, el presidente ponía gobernadores, legisladores, fue como que la cumbre del sistema, y de ese sistema, pues ahora en esta coyuntura, en este cambio que es la cuarta transformación, es el poder a la gente. Así es. El poder a la gente, y se tiene que hacer mediante una consulta, se tiene que hacer con democracia, porque esa es la lucha también de la cuarta transformación, la democracia, ¿no? Si no, nos acusarían de autoritarios, o acusarían al presidente de autoritario si hiciera esto, o de casa de brujas. Así es. Entonces, Pues yo quisiera resaltar algo, si me lo permite. sí, adelante, Que adelante. tiene que ver con lo de los delitos, porque luego nos lo preguntan mucho en la calle, ¿no? La gente, oye, pero pues, hay delitos que ya prescribieron. Decirles que hay delitos como los delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y yo creo que los expresidentes cometieron muchos agravios contra la población. Ya citaste algunos ejemplos, Acteal, Aguas Blancas, pero incluso en el caso aquí de Michoacán está Arantepacua, ¿no? Donde la fuerza pública disparó a civiles desarmados. Y a fue en el tiempo de comuneros. Peña Nieto o de Calderón. Fue Peña Nieto. Fue Peña Nieto. Fue ¿verdad? Silvano, Silvano gobernador, Peña Nieto. y Peña Nieto presidente. Bueno, Alfredo Castillo, Emma, que aquí ahora que el gobernador anda de moda diciendo que el narcogobierno, pues ellos fueron los creadores de los Viagras, ¿no? Así es. Amigos, el tiempo nos está comiendo. Me gustaría, Emanuel, que enviaras un mensaje final para cerrar el programa y al final terminamos con Julio. Pues comentarle, ¿no? A las y los michoacanos, y a los mexicanos en general, que tenemos la oportunidad histórica de generar un precedente, ¿no? Ya lo mencionamos hace rato, que la importancia de la consulta popular está en dos vertientes. Primero, que vamos a salir a votar porque se haga justicia, pero segundo, vamos a inaugurar un nuevo capítulo en la historia de la democracia en México. Esto va a ser de suma importancia porque las nuevas generaciones van a comenzar a pensar la política de otra manera, y además todo ese descontento que por décadas se acumuló y que se vio reflejado en las calles, ahora va a tener un camino institucional, ¿no? Y esto quiere decir que sí hay otra manera de hacer política, que sí hay otra manera de hacer gobierno, pero todo depende de nuestra participación. No dejemos en las manos de nuestros representantes
todo, asumamos nuestra responsabilidad como mexicanas y como mexicanos, y estoy seguro que si salimos todos a votar, entre todas y todos, vamos a hacer justicia y vamos a hacer historia. Pues amigos de Morenos Construyendo Michoacán, muchas gracias Misael por Al contrario, gracias a ti estar por la aquí. invitación. Somos los dos coestelares, ¿no? Muchas gracias Emanuel por venir aquí, Gracias por la por invitación. mostrarnos lo importante que es esta participación este 1 de agosto, ¿sí? Y todo lo que conlleva este precedente importante que se quiere crear, porque más aparte, aunque ya es ley, esto da participación a más, no es una ocurrencia, ya está dentro de la normatividad. Así es. Pues sí es importante y cabe resaltar que se necesita la participación de muchos ciudadanos. Se necesita más la participación más de como si fuera una votación normal, una votación de presidente de la República o de gobernadores, pero vamos a tener el 30% de esa estructura que se arma para toda una votación. Así es. O sea, de lo que se puso el 6 de junio, por ejemplo, nada más el 30% de las casillas vamos a tener para el sí o el no. Entonces recuerden este 1 de agosto, sí, agradecerle a todas nuestras plataformas, un abrazo fraternal a nuestros amigos de Radio AMLO, porque desde hace mucho hemos sufrido esas censuras de todos los de Facebook, de las plataformas donde se transmite hasta de la autoridad. Hemos sufrido esas censuras y bueno, está censurado y castigado por lo del periodo electoral, pero sin razón. Entonces un abrazo a nuestros amigos de Radio AMLO, pronto regresaremos esa señal en cuanto les levanten la sanción, pero agradecer a Red 113, a Temas de Café en la Noticia, a Michoacán en concreto, Sin Línea MX, Morenos de Corazón, Morena Morelia, Misael García va, Julio Peguero Morena, y bueno, si Emanuel tiene una página de Facebook, que es un actor importante político aquí en el estado, pues también lo podremos transmitir por su página. Aquí estamos, leemos sus comentarios, ¿sí? Vamos a tratar de darle respuestas en las siguientes emisiones. Muchas gracias.